Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder meditar en tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a estar atentos y a saber escuchar, a entender lo que tú nos quieres hablar y aplicar tu verdad a nuestras vidas, Señor. Ata todo espíritu de distracción, todo aquello que se interponga, que tú nos ministres con tu palabra y permite que esta semilla que tú traes hoy para nuestras almas pueda caer en buena tierra, que germine y que dé fruto abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en Mateo capítulo 18. Hemos empezado leyendo solamente del versículo 1 al 14. Aquí la pregunta principal es, ¿quién es el mayor? En el Evangelio de Lucas, ellos venían discutiendo entre sí. Imagínense la escena. Yo me los imagino caminando y, oye Pedro, ¿y tú quién crees? ¿Qué puesto crees que voy a ocupar? No, yo creo que yo soy el principal, no es que yo lo seguí primero, no es que yo te fui a llamar a ti. Yo no me imagino esa escena ahora entre nosotros, pero no cabe duda que si esto nos lo deja el Señor escrito en su palabra, es por algo, ¿no? El Señor Jesucristo les dice, el que quiera ser el mayor, tiene que humillarse, tiene que ser como un niño. Y si relacionamos esto con Nicodemo, ¿cuál fue la respuesta que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo cuando le dijo, ¿qué es necesario que yo haga para heredar el reino de los cielos? Y estamos hablando de un hombre súper intelectual, un doctor de las Escrituras, y que venga a preguntarle, ¿qué tengo que hacer? No cabe duda, amados, que no es el conocimiento, no es tu intelecto, no es lo que tú tengas humanamente hablando, lo que te da esa plenitud espiritual, sino la presencia de nuestro Dios. Y no cabe duda que Nicodemo, siendo el doctor que era, el intelectual que era, seguía sintiendo un vacío en su vida porque no estaba gobernando Dios aún en él. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? De cierto te digo, estas palabras, de cierto, es decir, 2 veces está diciendo que es algo súper importante, algo certero, algo que no puedes evadir, que no hay vuelta de hoja. Y le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y ya todos sabemos la respuesta que le dio, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez? Y que la respuesta del Señor Jesucristo es, siendo tu maestro de Israel, ¿no sabes esas cosas? Fíjense cómo al más inteligente, no sabio, porque inteligentes somos por el conocimiento que adquirimos, pero la sabiduría viene solo de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Un hombre tan conocedor de las Escrituras no sabía que necesitaba dejar su vieja naturaleza para poder entrar al reino de los cielos. Y aquí el Señor Jesucristo vuelve a poner el dedo en la misma tecla. No le está diciendo nacer de nuevo, pero va implícito allí. Si no te conviertes como uno de estos niños y te humillas, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Aquí el Señor está quebrando todos los esquemas que como seres humanos tenemos. Normalmente pensamos, el que tiene mayor recurso económico, el que es más intelectual, ¿verdad? Ese debe ser el primero, el principal. Pero aquí el Señor le está diciendo que no. Al contrario, es el que se comporta como un niño inocente, que es dócil. Yo creo que aquí, entre todos los niños que miró, llamó a alguno de los que andarían por allí. Y ese es el primer ejemplo que me encanta, porque yo me imagino que esos niños que estaban alrededor del Señor Jesucristo se sentían tan seguros que yo creo que no le tuvo que hablar 2 veces. Al primero que dijo, oye, ven. Y yo me imagino al niño inmediatamente yendo. Desde allí empieza la lección que tenemos que aprender. Cuando el Señor nos llama, tenemos que acudir, como con Samuel. Es verdad que a Samuel le llamó el Señor y le dijo, Samuel, en ese sentido le llamó 2 veces porque también tiene una enseñanza cuando dice, de cierto te digo, 2 veces, es decir, es inminente, ven. Pero ¿qué hizo Samuel? Se dio la vuelta y dijo, ay, no, Señor, te tengo mucho sueño. Ha de ser Elí que se espere. Se levantó inmediatamente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando Dios nos habla en su palabra, cuando Dios te está exhortando, te está enseñando, ve a hacer lo que Dios te está mandando. Ejecuta esa acción que Dios te está mandando. Pero sigue la enseñanza. Aquí este capítulo 18 nos habla de diferentes cosas, por lo menos 5 aquí. Y nosotros siempre tenemos esa tendencia de dividirlas. De hecho, ya en nuestra Biblia viene así. Si ustedes se dan cuenta, viene ocasiones de caer,
cómo se debe de perdonar, la parábola de la oveja perdida, los dos deudores. Pero todo esto, vamos a ver, que nos lleva al mismo punto. ¿Cómo puedo ser yo el mayor? ¿Cómo puedo ser el principal? Siendo humilde, siendo obediente. Ahora aquí viene con un subtítulo que dice ocasiones de caer. Pero no separemos, sigue la misma instrucción. Acuérdense, primero nos pide que seamos como niños, ¿verdad? Después nos dice, y cualquiera que haga tropezar, en el versículo 6, a alguno de estos pequeños, sigue usando el ejemplo del niño que tiene ahí, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Antiguamente, para moler los granos habían diferentes medidas de piedra, pero habían unas que eran gigantes, por eso dice una piedra de molino de asno, porque esa solamente la podía mover el asno, el burro, o sea que era pesada, era gigante. Y aquí no le está diciendo una piedra de molino de la casa, le está diciendo una piedra de asno, es decir, la más grande, definitivamente para que te hundas, ahí lo está diciendo, y lo lancen a lo profundo del mar. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, debes aprender a tener cuidado de todos los que están a tu alrededor. Recuerden a Caín cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Esa respuesta que Caín le dio es la que muchas veces lamentablemente vemos en muchísimos que se dicen hijos de Dios. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, tú y yo somos guardas de nuestro hermano. Por eso cuando estamos orando y estamos velando unos por los otros, porque debemos de ser guardas de nuestro hermano. Y esto es una hipérbole, la piedra más grande y hasta lo profundo. Es decir, el ser piedra de tropiezo para tu hermano es algo muy serio y algo muy grave y debemos de tener cuidado. Tiene que ver cómo tú vives, cómo tú te comportas, amado. Piensa, nosotros no estamos en un club social. En un club social la gente hace lo que se le da la gana, va cuando quiere, pero aquí nosotros sí debemos de tener cuidado de cómo vivimos, de cómo andamos, porque siempre estamos siendo vistos por los demás. Somos rodeados de una nube de testigos, dice la palabra de Dios. Y es importante el que tú tengas cuidado cómo te conduces. Preocuparte por los pequeños. Dice, aquel que haga tropezar. Cada día debes de preguntarte, ¿cómo estoy viviendo? No somos unas islas, como dicen, cada hombre es una isla. Nosotros no. Aquí todo lo que nosotros hagamos influye para bien o para mal, bendice o es de maldición para otros. Pregúntate tú, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo me ven los demás hermanos? Pero algo que sí quiero decirles, amados, es que tengamos cuidado, porque ya sabemos cómo somos de desequilibrados, ¿verdad? Normalmente tendemos a irnos de un lado de la balanza o al otro, o no nos importan los demás, o nos importan tanto que no vivimos, no modelamos una vida de crecimiento espiritual natural, sino que podemos caer en las apariencias, y eso no es lo que Dios nos pide. Quiere que fluyamos en el fruto del Espíritu para ser de bendición a los demás. Y sigue la ilustración, dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Miren cómo está diciendo, ¡ay del mundo! Sí, en el mundo hay muchos tropiezos. Allí ya sabemos que van a estar todo el tiempo las pruebas, las tentaciones. Eso ya no nos debe de sorprender. Pero lo que sí debemos de tener cuidado es que dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario. Es increíble que el Señor nos está dejando claro. Es necesario que hayan tropiezos, sí, pero no para que te caigas, no para que tropieces, sino para que aprendas a saltarlos, para que aprendas a esquivarlos, porque de otra manera tú no vas a avanzar en tu madurez espiritual. Ese horno de fuego por el que tenemos que pasar muchas veces es el que pone a prueba tu fe, tu dependencia, tu confianza en Dios. Amén. Por eso el Señor dejó los tropiezos, para que tú puedas ser probado como fuego, como dice la epístola a Pedro, para que nosotros podamos brillar, purificarnos, más puros que el oro tenemos que salir en nuestra fe. Pero aún cuando dice que es necesario que haya tropiezos, miren cómo dice en el versículo 7 al final, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Esto es algo muy importante. Tu vida es para que ilumine a los demás. Somos faros de luz. Amén. ¿No dice la palabra de Dios que somos la luz de este mundo? Que somos la sal de esta tierra. Y es para preservar, para dar sabor, para ayudar, para bendecir. Y eso te ayuda a que puedas ser grande en el reino de los cielos. ¿A que no habíamos pensado en eso? Normalmente pensamos, si yo toco, si yo tengo muchos ministerios, si sé mucha Biblia, pero también es que tú la apliques a tu vida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Ven? Vuelve con los pequeños. Por eso les digo, no son versículos aislados, no son porciones aisladas. Son distintos ejemplos que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos para que vean, si quieren ser realmente grandes en el reino de los cielos, tienen que tener un amor, una preocupación, un cuidado por las ovejas pequeñas, porque no se pierdan, porque no se extravíen. Y nos pone la parábola famosa que ya conocemos todos, ¿verdad? Dice, ¿quién que tiene 99 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y va por esa pequeña oveja que se le perdió? ¿Cuántos nos preocupamos por aquellos que ya no vienen? Yo sé que en esta iglesia sí, porque los escucho orar, les escucho preguntar por aquellos que ya no vienen, y es algo que no debemos de perder, amados. Nuestro amor por las ovejas, por aquellos que se están extraviando, debemos seguir clamando a Dios por ellos, amén. Debemos seguir velando por ellos, debemos seguir pidiendo al Señor que los traiga, que los seduzca con lazos de amor. No debemos de olvidar que ahí está el lobo rapaz buscando cómo devorarlas, cómo se pueden extraviar, pueden irse al despeñadero. Debemos de estar preocupándonos por esas ovejas perdidas. Dice, no es voluntad de nuestro Padre que ni una de esas ovejas se pierda. ¿Cómo nos los vuelve a repetir aquí el Señor Jesucristo? Y después vemos en las epístolas que también nos enseña, no es la voluntad de mi Padre que ni una sola de estas ovejas se pierda. Entonces, si nuestro Padre está interesado por estas pequeñas ovejas, ¿nos deberíamos de interesar nosotros también? Amados, normalmente tenemos la tendencia de escoger a las personas que nos caen bien, y no está mal que tú escojas a tus amistades, es lícito, no podemos llevarnos con todos. Lo que no debemos hacer es distinción de personas. Debemos de velar por las pequeñas, por las débiles, aquellos que aún no son maduros, y tener cuidado de ellas también. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Esto yo creo que es muy importante que lo citemos. Esto es muy importante. Primero, no dice si tú pecas contra tu hermano, tomen nota. Dice, si tu hermano peca contra ti, es decir, si tu hermano hizo algo contra ti que te hizo sentirte ofendido, tú tienes la obligación de ir con tu hermano y decirle, ¿sabes qué? Lo que dijiste no me gustó, pero en amor. Hay que decir la verdad, en amor. Pero a que normalmente no lo hacemos. Díganme ustedes si no es verdad eso. Siempre nos molesta a alguien, nos ofende, ya nos empezamos a poner serios, ya empezamos a marcar la distancia. ¿Es cierto o no? Y nos quedamos bien calladitos. Estamos esperando a que el otro intuya que hizo algo contra nosotros, que nos ofendió, y nos venga a pedir perdón. Pero qué curioso que aquí la Escritura no nos está diciendo eso. Dice, si tu hermano peca contra ti, tú ve, y segundo, a solas, no en público, íntimamente, en amor. Ve y dile, esto que hiciste no me pareció bien, esto que hiciste me molestó. Oye, mira, me sentí ofendido por aquello. Amén. Amados, esto parece algo muy rutinario, pero es tan esencial, porque trata del reino de los cielos. Este no es un reino de perfeccionismo, de perfección, es un reino de maduración. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo tenemos que seguir creciendo en el reino del Señor. Amén. Todos, aquí nos incluimos todos. Aquí todos tenemos que aprender. Tenemos que ir y hablar con Él a solas. Si esa persona reincide y no cambia su actitud, dice la palabra de Dios que vayas y llames a 1 o 2 testigos. Qué importante es eso, amados. Muchas veces vemos problemas que, lejos de aprender a resolverlos, por 2 razones, por ignorancia de las Escrituras o por desobediencia a la palabra, una de las 2.
Pero en lugar de ir y hablar con los hermanos, tratar el problema, nos distanciamos, nos dejamos de hablar o vamos, como dice en otras partes de la Escritura, acudimos a las autoridades. Y eso divide a la iglesia, porque es una inmadurez. Ahí se nota la inmadurez de la persona. Cuando no sabe tratar, cuando no sabe manifestar, cuando no sabe confrontar el problema de la manera adecuada. Pero yo creo que el Señor está interesado en que mantengamos la unidad y la sanidad espiritual dentro de nuestra congregación. Cada vez estamos creciendo más, gracias a Dios, y tenemos que crecer bien. ¿Cómo está hablando de ser pequeños, ser humildes? Y un niño cuando nace no se queda bebé, ¿verdad? Eso sería un fenómeno de la naturaleza. El niño tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Y en el sentido espiritual, amados, tú y yo también tenemos que crecer. Yo no sé cuántos hay aquí que son infantiles en la fe. No por el tiempo que tengan de conocer al Señor, sino porque no han madurado. Como dice Pablo a los Corintios, sois niños, sois infantes. Yo les quisiera dar vianda, pero les tengo que dar leche. Y hay muchos que espero que aquí no. Pero pueden estar en esa condición porque no maduran, porque no ponen la palabra de Dios en obra, porque no la estudian. No podemos pretender que lo sabemos todo. Si queremos crecer sanamente en el sentido espiritual, tenemos que estar escudriñando las Escrituras. Y aquí te estamos ayudando, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra preocupación, que conozcamos las Escrituras para que obedezcamos y podamos andar rectamente delante de Dios. Miren, estas cosas parecen muy básicas, muy básicas, pero una de las cosas que el Señor nos está apuntando aquí es fuera la altivez de espíritu. Dile no a la arrogancia, al orgullo. Y amados, muchas veces cuando no queremos venir a estudiar es porque hay arrogancia, pero no lo admitimos, no lo decimos de esa manera. Pero es que creemos que ya lo sabemos todo. ¿Estoy en lo cierto o no? Creemos que ya lo sabemos, que yo no puedo aprender nada. Yo quisiera que el Señor nos hable de tal manera que nos demos cuenta que sí, somos un cuerpo y que yo necesito, y si Dios le dio a Ángela ser la boca de este cuerpo para enseñarnos ahora en el discipulado, tengo que acercarme para oír la sabiduría. Miren en todos los proverbios cómo nos invita, busca la sabiduría como el oro, pero a que buscamos más el oro que la sabiduría, y la sabiduría solamente la vamos a encontrar aquí. Y si tú no te tomas el tiempo de tú mismo buscar en tu casa, escudriñar, el estar buscando en griego, en arameo, cómo se dice, el significado profundo, es decir, si ni siquiera eso quieres hacer, pues ven que ya te dan aquí la papillita hecha. Por lo menos te la comes y te va a nutrir. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndalo estándolo tú y él solo. Si te oye, has ganado un hermano. Quédense con esa frase. Es importante las relaciones sociales que tengamos entre nosotros. Debemos de ser unidos. Y aquí quiero hacer un paréntesis que no viene al cuento en este versículo. Pero, ¿por qué normalmente estamos esperando que los demás se acerquen a mí? No es que si yo quiero tener amigos, a ver que vengan a mí. Y muchas veces estamos haciendo eso, no. Este es el cuerpo de Cristo, esto no es un club. Y aquí no hay nada de que me da vergüenza, no me vayan a hablar, no. Tú ven y saluda a tu hermano, no esperes que te saluden, amén. Tenemos que cuidar, amados, esa relación que tengamos, salúdense, pregúntense cómo están. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos. Fuera orgullo, fuera altivez, fuera prejuicios, y tenemos que saber cómo confrontar. Es necesario que haya tropiezos, sí, pero hay que saber también cómo enfrentarlos. Y aquí ahora nos dice, ve, busca a tu hermano, ¿te incomodó algo? Ve y ponte a cuentas con él. Que sigue reincidiendo, llámate a otros dos, háganlo en privado. Y si no quiere entender, ahora sí, hazlo en comunidad, para que no se rompa la armonía, porque hay personas que vienen con malas intenciones, amados, lamentablemente se los tengo que decir. A veces pensamos que aquí en la iglesia todo es chévere, que ya estamos en el cielo. No, si aquí estamos en un hospital, no es un reino de perfeccionismo, no, sino de transformación, de crecimiento espiritual, y no debes olvidar eso. Si tú mantienes eso en tu mente siempre, cuando tú veas a un hermano que no está actuando bien, no te va a dañar, no te va a hacer daño espiritualmente, al contrario. Ahora dice, si ya la iglesia lo sabe y sigue reincidiendo esa persona, entonces tenlo como gentil y publicano. Qué difícil eso, ¿verdad?
Y muchos aquí interpretamos mal. Aquí decimos, esa persona ya no tiene remedio, ya no le hablamos, lo segregamos. Si el Señor Jesucristo comía con los publicanos, con los pecadores. Es decir, no lo deseches, mantente al margen, pero sigue actuando con gracia para con esa persona. Ese es el camino de Cristo, la tolerancia, el amor. Tampoco te está diciendo, sigue haciendo mancuerna con él. No. Lo que te está diciendo aquí es, no guardes resentimiento en tu corazón, porque el resentimiento es un estorbo para que tú crezcas espiritualmente. Sobre toda cosa guardada, amados, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Y también nos dice que del corazón vienen también las malas cositas, ¿verdad? La muerte. Pero eso es cuando tú no cuidas tu corazón, cuando tú dejas que se aniden ahí resentimientos. Y eso estamos hablando ahora en la congregación, pero ¿cómo estamos en la familia? ¿Cómo estamos en el trabajo? En la escuela. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos de cuidar esas relaciones personales. Y miren por qué es importante. Porque al final de esta porción dice en el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Si se pusieren de acuerdo, ¿cómo te vas a poner de acuerdo con alguien que tú estás enemistado? Imposible. Andarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo, dígame. Para llegar a algo tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que tener buenas relaciones, tenemos que perdonarnos y tenemos que saber tratarnos. Amén. Sigue el siguiente párrafo que nos quiere enseñar también la parábola o la historia de un siervo que tenía una gran deuda. Y dice el Señor, por lo cual el reino de los cielos es semejante, versículo 23, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto ya nos está hablando también que Dios es el rey que también viene a hacer cuenta con sus siervos, ¿eh? Acuérdense que cada uno va a dar cuenta de sí, sea bueno o sea malo. Cuando el rey nos llame a pedirnos cuenta, tenemos que estar preparados. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, un dineral. Era tanto el dinero que le debía que dice, a este, como no pudo pagar porque era una cantidad enorme, ordenó su señor venderle, es decir, a ese siervo, que lo vendan. Pero no solo al siervo, dice, que vendan también a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenga. Es decir, la cuenta, la deuda era inmensa. ¿Y de qué nos está hablando esto el Señor? De la cuenta inmensa que tú y yo, por nuestro pecado, teníamos con nuestro Padre Celestial. No hay nada. Lo hemos estado diciendo y tenemos que recalcarlo constantemente. No hay nada que yo pueda hacer por muchas buenas obras que yo crea que estoy haciendo. Yo no puedo entrar al reino de los cielos. Amén. No puedo. Por eso dice, era tan grande la deuda que tuvo que venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones. Pero este siervo vino a su señor y se humilló con él. Pero dice que este siervo, que fue perdonado, también tenía a otro que le debía. Y cuando lo encontró, dice que lo asió. Ahí estaría yo, págame lo que me debes. El Señor nos ha perdonado tanto y a veces nosotros no podemos perdonar ni un poquito, ¿verdad? Esa es la enseñanza. Así como el Señor hizo misericordia con ese siervo, así tú y yo debemos de ser misericordiosos. ¿No debías de hacer tú también misericordia como yo hice contigo? Era para decir, el Señor me perdonó tanto, ¿qué más una deuda? Pero aquí el siervo no, y le dice, siervo malo. ¿Qué tipo de siervo eres tú? Altivo, malo, arrogante, injusto, sin misericordia. ¿Qué tipo de siervo eres tú? El Señor aquí nos está exhortando y quiere que nosotros no menospreciemos a ninguno de estos pequeños. Yo creo que esta es la lección que Dios quiere darnos hoy. Que no nos menospreciemos, que nos cuidemos unos a otros, que nos valoremos. Todos somos iguales delante de Dios. Todos valemos igual. Aquí no importa si tú tocas, si tú cantas, si no cantas, si no tocas, si tú haces limpieza, si tú haces desayunos. Todos a los ojos de Dios somos valiosos, importantes, y quiere que nos miremos como una familia, que tengamos cuidado de los más pequeños. No solamente yo lo hago con gusto, pero también es una bendición y un privilegio tuyo el que aprendas a cuidar de los demás.
Búsquense a un hermano menor, es decir, alguien que ven que empieza a llegar. Cuando ustedes vean que entra alguien nuevo y que empieza a asistir a la congregación, procuren velar por esa persona, hacer que se sienta en casa, amén. Esa es la función de todos. ¿O creen que nada más es trabajo mío? Esos pequeños le importan a Dios. ¿Quién es el mayor? Ahí vemos 5 puntos. El que se humille como un niño, es decir, que no guarda récord, no lleva control de las ofensas, el que no busca puestos, el que accede fácilmente al Padre, el que cuida de su hermano más pequeño, el que le importa la oveja perdida, el que no es piedra de tropiezo, amados. Acuérdense que está usando hipérboles el Señor. Sí es importante, si estás viendo que tu mano te está llevando a pecar, no que te la cortes. Acuérdense que es una hipérbole, porque igual te quedas manco, sin 2 manos, y vas a seguir sintiendo pecado en tu corazón. La enseñanza aquí no es que te cortes literalmente la mano, el pie o te saques el ojo, sino que evites, que cortes con aquello que te lleva a pecar. Amén. ¿Por qué es importante? Porque yo soy luz, soy sal y tengo que ser de bendición. Muchas veces pensamos que el evangelio es solamente para que yo tenga vida eterna. No, aparte de eso, de tener la vida eterna, de empezar a disfrutarla desde aquí, es para que yo también sea de modelo, sea yo una carta abierta para los demás, para que podamos enseñar a los demás y juntos podamos crecer. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto todos. Incluso, miren cómo dice en Filipenses, qué hermosas palabras. El gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, él tenía eso en cuenta y no había arrogancia en él. Incluso cuando se tuvo que defender, él decía, yo puedo presumir en la carne de muchas cosas más. Dice, pero todo eso ahora lo tengo por basura. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay altivez. Ahí no hay arrogancia. Él no está buscando querer ser el mayor, el primero, el principal. Al contrario, él ahora dice, todo eso para mí es basura. Pero miren en el capítulo 3, hermanos míos, desde el 13, yo mismo, está hablando Pablo, el gran siervo de Dios, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, el viejo Pablo, Saulo, con la arrogancia, con el conocimiento que tenía, la cuna de donde provenía, todo eso ya lo dejo atrás. ¿Tú estás dejando atrás tu vida pasada? Ojalá que sí, porque miren, si no dejas atrás tu vida pasada, esta ilustración que yo les puse al principio me decía mucho. Nos damos cuenta que tiene ahí unas cuerdas. Muchas veces así estamos, dando vueltas en lo mismo, en lo mismo. No salimos de nuestro círculo vicioso. Ya nos acostumbramos a nuestra rutina, a nuestro pecado. Ya no lo vemos anormal. Ya, para nosotros es algo normal. Pecar, ofender, pelearme, no reconciliarme, tener orgullo, etc. Miren el burrito. Está dando vueltas en la misma, está moliendo granos, si es verdad, por lo menos algo bueno. Pero se dan cuenta 2 cosas. No avanza y está atado. ¿Habrá alguien aquí que no está avanzando, que no está creciendo, que está dando vueltas en lo mismo? Vamos a recordar los 5 puntos. El que se humille como un niño, el que cuida de sus hermanos, el que no es piedra de tropiezo, el que se preocupa por la oveja perdida, el que perdona y el que usa de misericordia. Lucas 21, del 34 al 36. Qué buena exhortación. Pablo lo dice de otra manera. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que estar analizándonos en el sentido espiritual. Tenemos que ver cómo voy creciendo en la fe. Dice Lucas 21, del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos. Generalmente estamos viendo qué hacen los demás, cómo van los demás, vienen o no vienen, leen o no leen, saben o no saben. Amados, hay que estar fijándonos y cuidándonos de nosotros mismos. Hay que estarnos haciendo ese chequeo médico espiritual, amén. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, ¿qué? No se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Ven? Cosas que les digo, normalmente todos apuntamos a un pecado nada más, pero la glotonería también está mencionada aquí y casi no hablamos de eso, ¿eh? Y también están hablándonos de, aparte de la glotonería, de la embriaguez,
nos habla de los afanes de esta vida, que yo creo que es el mayor peso que tenemos todos en nuestro corazón. Y eso es pecado. La Biblia nos lo dice por activa y por pasiva: no os afanéis, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Aquel día en el que el Rey te va a venir a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas. Tenemos todos un tiempo límite, y aquí no cuenta si estás saludable o no. Tú no sabes cuándo va a llegar tu hora. El Señor tiene un tiempo para todos, amados. Cada día, cada segundo que tenemos aquí es una oportunidad para ponernos a cuentas en las cosas prácticas. Examinaos, mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no estén cargados de todas estas cosas. Y pídele al Señor: hazme un escáner, Señor. Ayúdame a ver cómo está mi corazón delante de ti. Y cuando tú notes que hay algo que está haciendo un peso, que te hace verte como ese burrito, frena y dile al Señor: dame tu cristomicina, Señor. Te necesito. Entonces tenemos que vernos en el reino de los cielos. Tenemos que decir: aquí estás, ¿dónde está William? Aquí estamos. Tenemos que irnos con las maletas bien preparadas, con lo necesario, no llevando equipaje extra. Qué feo es viajar con equipaje extra, ¿verdad? Cada vez que yo voy a un aeropuerto y veo a la gente ahí frustrada, los que están sacando ropa y ya no saben ni cómo, yo creo que hasta la quieren regalar, porque yo no sé por qué se afanan por llevar tanta cosa, como que piensan que todo lo van a necesitar o que ya no van a volver, no sé qué nos entra en la cabeza, pero así somos. Y en la vida espiritual somos iguales, andamos cargando cosas innecesarias que nos pesan, que no nos dejan avanzar, como ese burrito, nos tienen ahí atorados, dando vueltas en lo mismo. Amados, miremos por nosotros mismos, que nuestro corazón no esté cargado de cosas innecesarias. Como Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo de atrás. Ya, el ayer ya pasó. Ayer veniste al discipulado, qué bueno, pero viene otro discipulado después. Eso ya pasó. Empecemos otra página nueva hoy. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar esos principios que como cristianos no debemos olvidar: la humildad, la mansedumbre. Aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Empieza siendo humilde. Humíllate delante de la presencia del Señor. Reconoce que no hay otro soberano, no hay otro mayor que Él. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta qué tan necesario, qué importante, Señor, es volver a las Escrituras, Señor, a poder meditar y leer y reflexionar en aquellas cosas que pensamos muchas veces que ya tenemos todo hecho, que estamos cumpliendo con todo, Señor. Y a veces una sola cosa que se nos esté pasando hace peso en nuestros corazones y nos desvía del camino que debemos seguir. Ayúdanos, Señor, no queremos ser estorbo ni piedra de tropiezo en la vida de nuestros hermanos. Queremos, Señor, ser un peldaño en tu reino para que otros también puedan subir, puedan crecer, puedan madurar. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a crecer, a darnos cuenta que no somos perfectos, que no lo hemos alcanzado todo y que todavía tenemos que proseguir a la meta, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo y hasta que tú nos des la perfección cuando estemos en tu reino. Ayúdanos, Padre. Queremos que tú trabajes en nuestras vidas. Nos humillamos ante ti como cantábamos hace un momento, Señor. Vengo a ti a humillarme delante de ti, a buscar tu rostro. Escúchanos, Señor, y transforma, quita nuestra rebelión. Sana, Señor, sana nuestra tierra, Señor, como hablaba nuestro Padre Celestial, es el labrador que tiene que usar a veces de la pala, del pico, del rastrillo, Señor, para escarbar nuestra tierra, que muchas veces ya se ha cauterizado nuestra conciencia, está endurecida, Señor. No permitas que nos endurezcamos. Ayúdanos a tener un corazón sensible, dócil, sencillo delante de ti, Señor, para que tu palabra pueda germinar, penetre hasta lo más profundo, Señor, para que no nos olvidemos que tú eres la vid, que nosotros somos los pámpanos, pero que debemos de llevar fruto. Ayúdanos, Señor, a dar fruto que te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.